Hola, buenos días. Hola Cristi, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días, Rafa. Bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes? Excelente, muy bien también. ¿Damos unos minutos más o lo...? Damos un minuto más, son las 6, un minuto y si quieres, arrancamos. Ya tienes ahí Ok. versículos y todo, ¿verdad, Cristi? Sí, ya. Sí. Hoy es Perfecto. 15. Hoy es 15, efectivamente. Buenos días para todos. Bueno, vamos a comenzar y comienzo yo con una oración. Amado Padre, hoy en esta mañana queremos, Señor, conectarnos con corazón, mente y oídos, Papá Dios. Queremos, Señor, recibir alimento, Señor. Por eso, Papá Dios, estamos esta mañana aquí reunidos, esperando, Señor, un poco de ese alimento que nos da vida, Señor, nos da camino y nos da enseñanza, sabiduría. Gracias, Padre, por permitir estar aquí, dándonos este tiempo, Señor, en donde siempre, Señor, nos llevamos algo para nuestro hogar, Padre, para poner en práctica, Señor, para nuestros mismos deseos, Señor, y anhelos. Nos ponemos, Señor, en tu presencia y danos, Señor, entendimiento. Danos ese entendimiento que necesitamos, Señor. Nos ponemos en tu presencia. Amén. Bueno. Hoy es 15 y nos corresponde Hebreos 11 del 1 al 22, Éxodo 13, Éxodo 14 y Proverbios 5. Bueno, nos puedes apoyar, Jafet, con Hebreos 11 del 1 al 22. Ok. Sí, bueno, los reparto y ya comenzamos. Éxodo 13, ¿nos puedes apoyar, Sara y Luis Fermín? 13 y 14. Sí, buenos días, claro que sí. Gracias, Cristi. Gracias a ti. Y Chayito, ¿nos puedes apoyar con Proverbios 5, por favor? Sí, claro que sí. Buenos días a todos. Muy bien, gracias. Empezamos. Afet, por favor, gracias. Hebreos 11, del 1 al 22. La fe. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes de que
y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que Él se acerca a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonado de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tierras con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tenía fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Se me movió. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún afuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno y ese ya casi muertos salieron como las estrellas del cielo en multitud, y con la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesándole que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde es sentido figurado, también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyando sobre el extremo de su cordón. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Bueno, lo que a mí me dice este capítulo es que muchas veces queremos ver y tocar lo que a veces, no sé, Dios nos promete o lo que alguien nos promete, ¿no? Pero nos dice que debemos tener fe y creer en un Dios que ha hecho muchas obras, ¿no? Que ha prometido muchas cosas y se han cumplido. Y que debe uno tener más clara y más fuerte su fe, porque no estamos teniendo fe en alguien que no cumple lo que dice. Eso es lo que me dice. Muchas gracias, Jafet. ¿Alguien más que quiera compartir lo que
lo que le dice Dios esta mañana. Hola, Cristi, buenos días. Bueno, en estos capítulos que acaba de leer Jafet, versículos, perdón, casi todos comienza diciendo por fe, por fe, por fe. Y yo creo que como lo dice gran parte de este capítulo, por fe es que andamos, por fe es que creemos que seremos parte de un ejército. Por fe yo creo que hacemos prácticamente todo lo que hacemos, porque tenemos fe en Dios, porque la única manera de acrecentar esa fe es hacer esto que hacemos ahora, reunirnos en la mañana, leer la Biblia, hablar sobre lo que ahí dice, por fe, por fe. Y todo lo que sucede en nuestros matrimonios, en nuestras familias, con nuestros hijos, con respecto a que seremos mejores personas cada día, simplemente es por fe, por fe. Porque cada una de las personas que llegamos un día a los pies de Dios, a los pies de Jesucristo, fue pensando en que ya no había otra salida y fue como la última opción encontrada para poder llegar a salir de lo que estábamos viviendo cada uno. Y fue fe, porque no creíamos de otra manera que podríamos salir, porque ahí habíamos probado seguramente muchas otras fórmulas que fueron fallidas. Y fue la fe la que nos ha traído hasta este momento donde estamos hoy, cada uno de nosotros. La fe en Dios, la fe en Jesucristo. Y bueno, así corto, eso es lo que quería comentar, Cristi. Gracias, Rafa. ¿Alguien más que quiera compartir algo, familia? Bueno, lo que se animan, a mí me llamó el 13, que dice, todas estas personas murieron aún creyendo lo que Dios les había prometido, y aunque no recibieron lo prometido, lo vieron desde lejos y aceptaron con gusto. A mí me gusta mucho porque es cierto, ¿no? Es bonito con esa fe, porque creemos en Dios y tenemos fe en Él, en lo que, no en lo que Él hará, sino en Él, en estar con Él, en estar sintiéndonos con ese amor, con esa compañía. O sea, no es tanto el recibirlo y además el verlo de lejos, eso es lo que nos hace mantener esa fe, esa esa convicción, ese amor, porque digo, nosotros así debemos de ser, tener esa fe aunque, o sea, verla siempre, aunque no esté aquí la promesa, porque no debemos de estar por esa promesa, sino por el amor, pues, porque es lo que nos va a mantener ahí siempre a Dios. Eso es lo que yo le agarro a este versículo tan bonito. ¿Alguien más, familia, que quiera compartir? Buenos días, yo, Cristi. Bueno, a mí, Adelante. pues, obviamente, como ustedes comentan, habla de la fe pues, de las personas de la Biblia, ¿no? De muchos elegidos por Dios que decidieron creerle, a pesar de no tener palpable lo que Dios les prometía, ¿no? Y creo que es una invitación, para que esta mañana analicemos cómo está nuestro nivel de fe, ¿no? Porque, como dice aquí en el 6, dice, y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. O sea, creo que aquí habla en esta parte del capítulo que leímos, que la fe es más que expresar con palabras el que creemos en Dios. La fe es hacerlo, ¿no? Accionar. Es que si Dios te dice espera, pues entonces espero, ¿no? Aunque yo siento que debo de correr. El Señor me dice brinca, aunque se vea un pozo, pues yo brinque. ¿Por qué? Porque el Señor lo está diciendo y pues Él sabe, ¿no?
Me llama la atención el 7 porque dice, por la fe Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor reverente preparó el arca para la salvación de su casa, por lo cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de justicia, ¿no? Según por fe. Entonces, Noé creo que es un claro ejemplo, pues, en una situación donde no había llovido por no sé cuántos años y que de repente alguien empiece a construir un arca que porque se va a acabar el mundo con un diluvio. Creo que ahí es el ejemplo más claro de lo que es la fe, es decir, no se ve nada, sé que me van a juzgar de loco, pero yo le creo a él, ¿no? Porque sus palabras son justas, son verdaderas, y tener esa certeza de que todo estará bien, porque así el Señor lo ha dicho. Y creo que esa es la parte en donde, por lo menos a mí me invita a analizar que si el día de mañana Dios me pide hacer un arca, ¿no? Eh, mi fe es tan grande como la de estos hombres, como para realmente hacerlo y creerle a mi Dios, o realmente todavía sigo un poquito anclada con las cosas del mundo, en el de, ay no, el que dirán, el, o busco a lo mejor todavía el placer de las cosas materiales, el éxito aquí, o busco el éxito realmente que tuvieron y que aquí nos describen de estos hombres que decidieron creerle, ¿no? Que recibieron promesas del Señor, pero más que nada tenían, como tú dijiste, ese amor, ese respeto, esa reverencia hacia Dios y hacia sus instrucciones, y tal cual actuaron, y pues tal cual, como bien lo dice, ¿no? Abel, a pesar de estar muerto, se sigue hablando de él por esa fe y por ese amor y por esa entrega que tuvo hacia Dios, ¿no? Entonces creo que eso es lo que me hace a mí como reflexionar esta mañana, medir mi fe y anhelar, pedirle al Señor que siempre crezca mi fe para en un momento dado que Él así eh, vea, ¿no? Decir, bueno, aunque no ve nada palpable, ella cree en lo que dice. Entonces, bueno, eso es lo que a mí me invita. Gracias. Gracias, Carla. ¿Alguien más que quiera compartir? Hola, sí, muy buenos días. A Hola, mí me Pau. gusta mucho el último versículo, quería resaltarlo, que dice, todos ellos son reconocidos por su fe, pero ninguno de ellos recibió la promesa de Dios, sino que Dios tenía algo planeado, algo mejor para nosotros. Él quería perfeccionarlos también a ellos, pero solamente junto con nosotros, dice acá la versión PDT. Y, y pues me gusta porque aunque el mismo Enoc que fue arrebatado y toda la lista pues de los grandes hombres y mujeres de fe están acá plasmadas con una enseñanza particular para nosotros. Ellos no alcanzaron en ese momento a recibir la promesa. ¿Cuál era la promesa? La venida de Cristo. O sea, Dios tenía planeado algo mejor para nosotros, y lo que me gusta es que la promesa de Abraham, de Noé, de todos, nos incluye a nosotros, porque habla de perfeccionarlos a ellos, pero juntamente con nosotros. Y, y pues claro, ellos por el nivel de fe, como lo mencionaban, no era tras la promesa, sino que su fe estaba cimentada pues en la persona de Cristo, era su esperanza, y de hecho ellos vieron manifestaciones de Cristo en su caminar, pero la promesa, el Señor decidió esperar por nosotros. El Señor dijo, sí, pero todavía no, porque a todos los que estamos acá, a todos, el Señor quiere perfeccionarnos junto con ellos. Y como lo veamos en Filipenses, y el Señor, pues sí, nos perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces me parece maravilloso que en este panorama de la fe estemos incluidos, y pues me da mucho, pues me conmueve el corazón del Señor, de cómo sus planes siempre son, como dice acá, algo mejor de lo que estaba
incluso en el corazón de todos estos grandes hombres y mujeres. Es esto lo que quería compartir. Gracias. Gracias, Pau. ¿Alguien más, familia, que quiera compartir? Bueno, podemos pasar a la lectura de Éxodo 13, por favor. Sí, claro que sí, lo voy a leer en versión NTV. Éxodo 13. Dedicación de los primeros hijos varones. Luego el Señor le dijo a Moisés: dedícame a todos los primeros hijos varones del pueblo de Israel. Todo primer nacido, tanto de los seres humanos como de los animales, me pertenece. Entonces Moisés dijo a los israelitas: este es un día para recordar por siempre. Es el día que salieron de Egipto, donde eran esclavos. Hoy el Señor los sacó con la fuerza de su mano poderosa. Recuerden no comer nada que contenga levadura. Este preciso día, a comienzos de la primavera, en el mes de Aviv, ustedes fueron liberados. Una vez que el Señor los haga entrar en la tierra de los cananeos, los hititas, los amorreos, los heveos y los jebuseos, deberán celebrar este suceso cada año, en este mes. Él les juró a sus antepasados que les daría esa tierra, una tierra donde fluyen la leche y la miel. Durante 7 días tendrán que preparar sin levadura el pan que coman. Entonces el 7º día celebrarán una fiesta al Señor. En estos 7 días coman pan sin levadura. De hecho, durante ese periodo no debe haber pan con levadura ni ningún rastro de levadura dentro de su territorio. El 7º día darán a sus hijos la siguiente explicación. Hoy celebro lo que el Señor hizo por mí cuando salí de Egipto. Este festival anual será para ustedes una señal visible como una marca grabada en la mano o en la frente, que les recuerde recitar siempre esta enseñanza del Señor. Con mano fuerte el Señor los rescató de Egipto. Por lo tanto, cumplan el decreto de este festival cada año, en la fecha señalada. Cuando el Señor cumpla las promesas que les juró a ustedes y a sus antepasados, esto es lo que deben hacer. El día que Él les dé la tierra donde actualmente viven los cananeos, deberán presentar al Señor todo primer hijo varón y toda primer cría macho de los animales, porque a Él le pertenecen. Para recuperar la primera cría de un burro, podrán pagar rescate al Señor, entregando como sustituto a un cordero o un cabrito. Pero si no pagan rescate para recuperarlo, tendrán que quebrarle el cuello al animal. Sin embargo, tienen la obligación de pagar rescate por todo primer hijo varón. En el futuro sus hijos les preguntarán, ¿qué significa todo esto? Y ustedes les dirán, con la fuerza de su mano poderosa, el Señor nos sacó de Egipto, donde éramos esclavos. El faraón se puso terco y por nada quiso dejarnos salir. Entonces el Señor mató a todos los primeros hijos varones en toda la tierra de Egipto, y también a los machos de las primeras crías de los animales. Por eso, ahora sacrifico a todos los machos primer nacidos al Señor. Pero siempre pagamos rescate para recuperar a los primeros hijos varones. Esta ceremonia servirá como una marca grabada en la mano o en la frente. Es un recordatorio de que el Señor nos sacó de Egipto con la fuerza de su mano poderosa. Desviación de Israel en el desierto. Cuando por fin el faraón dejó salir a los israelitas, Dios no los guió por el camino principal que atraviesa el territorio filisteo, aunque esa era la ruta más corta a la tierra prometida. Dios dijo, si los israelitas llegaran a enfrentar una batalla, podrían cambiar de parecer y regresar a Egipto. Por eso Dios los hizo dar un rodeo por el camino del desierto, hacia el Mar Rojo. Así los israelitas salieron de Egipto como un ejército preparado para la batalla. Moisés llevó consigo los restos de José, porque José había hecho jurar a los hijos de Israel que así lo haría cuando dijo, pueden estar seguros de que Dios vendrá a ayudarlos. Cuando eso suceda, llévense de aquí mis restos con ustedes.
Entonces los israelitas salieron de Sucot y acamparon en Etam, al límite del desierto. El Señor iba delante de ellos y los guiaba durante el día mediante una columna de nube y les daba luz durante la noche, con una columna de fuego. Esto les permitía viajar de día y de noche. El Señor nunca quitó de su lugar delante de ellos la columna de nube ni la columna de fuego. Éxodo 14. Entonces, el Señor le dio a Moisés las siguientes instrucciones. Ordénales a los israelitas que den la vuelta y acampen cerca de Pi-Hahirot, entre Migdol y el mar. Que acampen allí a lo largo de la orilla, frente a Baal-Zephón. Entonces el faraón pensará, los israelitas están confundidos, quedaron atrapados en el desierto. Y una vez más endureceré el corazón del faraón y él saldrá a perseguirlos. Lo haré así para manifestar mi gloria por medio del faraón y de todo su ejército. Después los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Así que los israelitas acamparon donde se les dijo. Los egipcios persiguen a Israel. Cuando el rey de Egipto le llegó la noticia de que los israelitas habían huido, el faraón y sus funcionarios cambiaron de parecer. ¿Qué hemos hecho al permitir que todos estos esclavos israelitas se fueran?, se preguntaban. Entonces el faraón preparó su carro de guerra y llamó a sus tropas. Llevó consigo 600 de los mejores carros de guerra junto con los demás carros de Egipto, cada uno con su respectivo oficial al mando. Así que el Señor endureció el corazón del faraón, rey de Egipto, quien por lo tanto salió a perseguir a los israelitas, los cuales se habían marchado con puños en alto en señal de desafío. Los egipcios los persiguieron con todas las fuerzas del ejército del faraón, todos sus caballos y sus carros de guerra, sus conductores y sus tropas. Y alcanzaron al pueblo de Israel mientras acampaba junto al mar, cerca de Pi-Hahirot, frente a Baal-Zephón. Mientras el faraón se acercaba, los israelitas levantaron la vista y se llenaron de pánico al ver que los egipcios los alcanzaban. Entonces clamaron al Señor y le dijeron a Moisés, ¿por qué nos trajiste aquí a morir en el desierto? ¿Acaso no había suficientes tumbas para nosotros en Egipto? ¿Qué nos has hecho? ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto? ¿No te dijimos que esto pasaría cuando aún estábamos en Egipto? Te dijimos, déjenos en paz, déjanos seguir siendo esclavos de los egipcios. Es mejor tener un esclavo en Egipto que un cadáver en el desierto. Pero Moisés les dijo, no tengan miedo, solo quédense quietos y observen cómo el Señor los rescatará hoy. Esos egipcios que ahora ven jamás volverán a verlos. El Señor mismo peleará por ustedes. Solo quédense tranquilos. Israel escapa por el Mar Rojo. Luego el Señor le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que se ponga en marcha. Toma tu vara y extiende la mano sobre el mar. Divide las aguas para que los israelitas puedan pasar por en medio del mar, pisando tierra seca. Yo endureceré el corazón de los egipcios y se lanzarán contra los israelitas. La grandeza de mi gloria se manifestará por medio del faraón y de su ejército, sus carros de guerra y sus conductores. Cuando mi gloria se exhiba por medio de ellos, todo Egipto verá mi gloria y sabrán que yo soy el Señor. Entonces el ángel de Dios que iba al frente del pueblo de Israel se trasladó hacia atrás del campamento. La columna de nube también se cambió de lugar y pasó a estar detrás de ellos. La nube se puso entre los egipcios y el campamento de los israelitas. Al atardecer la nube se convirtió en fuego e iluminó la noche. Pero los egipcios y los israelitas no se acercaron unos a otros en toda la noche. Luego Moisés extendió la mano sobre el mar y el Señor abrió un camino a través de las aguas mediante un fuerte viento oriental. El viento sopló durante toda la noche y transformó el lecho del mar en tierra seca. Entonces el pueblo de Israel cruzó por el medio del mar, caminando sobre tierra seca con muros de agua a cada lado. Entonces los egipcios, con todos los carros de guerra y sus conductores y con los caballos del faraón, persiguieron a los israelitas hasta el medio del mar.
Pero poco antes del amanecer, el Señor miró al ejército egipcio desde la columna de fuego y de nube y causó gran confusión en sus fuerzas de combate. Torció las ruedas de los carros para que les resultara difícil manejarlos. Salgamos de aquí, alejémonos de los israelitas, gritaban los egipcios. El Señor está luchando por ellos en contra de Egipto. Cuando todos los israelitas habían llegado al otro lado, el Señor le dijo a Moisés: extiende otra vez tu mano sobre el mar, y las aguas volverán con fuerza y cubrirán a los egipcios, a sus carros y a sus conductores. Entonces, cuando el sol comenzaba a salir, Moisés extendió su mano sobre el mar y las aguas volvieron con fuerza a su estado normal. Los egipcios trataron de escapar, pero el Señor los arrastró al mar. Enseguida las aguas volvieron a su lugar y cubrieron todos los carros y a sus conductores, el ejército completo del faraón. No sobrevivió ni uno de los egipcios que entró al mar para perseguir a los israelitas. En cambio, el pueblo de Israel caminó por en medio del mar sobre tierra seca, mientras las aguas permanecían levantadas como muros a ambos lados. Así es como el Señor aquel día rescató a Israel de las manos de los egipcios. Y los israelitas vieron los cadáveres de los egipcios a la orilla del mar. Cuando el pueblo de Israel vio el gran poder que el Señor había desatado contra los egipcios, se llenaron de temor reverente delante de él. Entonces pusieron su fe en el Señor y en su siervo Moisés. Bien. Pues del 13 me llama mucho la atención cuando le dice Moisés que tienen que sacrificar a su primer hijo, tienen que ofrecer a su primer hijo y a su primer cría de cada animal por lo que les hizo, por lo que hizo Dios de sacarlos de Egipto. También les dice pues que no deben comer pan con levadura y les da otras instrucciones. No sé, yo no entendí mucho, ojalá si alguien me pudiera explicar, donde dice que podemos pagar por nuestro hijo, o sea, para recuperarlos, por su primer hijo. Por su primer hijo varón, que podemos pagar algo para poder recuperarlo. Eso no entendí mucho qué quiera decir. Y en el 14, pues me llama mucho la atención la grandeza de Dios. Cómo estaban renegando los israelitas de que los habían llevado al desierto a morir, que mejor los hubieran dejado en Egipto para que murieran ahí. Y cómo a veces nosotros en esta época, en nuestra vida, estamos siguiendo al Señor y se nos ponen las cosas difíciles y decimos, es que ¿para qué estoy en esto? ¿Para qué estoy esforzándome tanto? Mejor me regreso a mi vida anterior, así como los israelitas se querían regresar a Egipto. Pero aquí es donde entra la fe de la que hablábamos en la lectura anterior, en donde entra nuestra sabiduría para poder esperar algo del Señor, para poder saber que Él nos va a dar la tierra prometida. Y así los israelitas pues vieron cómo Dios luchó por ellos y les abrió el mar. Una cosa me imagino que debe haber sido pues impresionante ver cómo se abría el mar y los dejaba pasar. Entonces así Dios también nos ofrece a nosotros pues cosas que nos pasan que decimos, híjole, esto no hubiera sido posible sin la mano de Dios de por medio. Y entonces ahí es cuando nosotros aumenta nuestra fe. Como decía la lectura anterior, seremos reconocidos por Dios según el nivel de fe que tengamos. Y si tenemos esa fe, estamos seguros que en nuestra próxima vida vamos a estar dichosos y gozando al lado del Señor. Esto pues es lo que me deja así a grandes rasgos la lectura. Muchas gracias, Cristi. Gracias, Sara. ¿Alguien más que quiera compartir? Sí, yo, buenos días, Cristi. Buenos días a todos. Sí, mira, bueno, a mí realmente lo que me deja es algo impresionante porque dice en el 13
que Dios nos sacó, bueno, en ese caso lo sacó con su mano fuerte, ¿no? Y lo que comentábamos al final de cuentas, dentro de su fuerza nosotros éramos esclavos, ¿no? Mentalmente y de otras partes. A lo que se refiere también de la parte de sacrificar al primer varón, a mí lo que me pone el espíritu, y eso al final de cuentas sacrificar es, pues nosotros, ¿no? Sacrificarnos en el primer hombre, ¿no? El que trae el pecado, se podría decir. Eso creo que sería primeramente el sacrificio de renuncia a una vida sin sentido, a una vida sin propósito, una vida sin Él, ¿no? Sin Jesús, sin Dios. Y que dice, Él nos va a sacar con mano fuerte, y dentro de esa fuerza, pues a veces no nos va a gustar, ¿no? No nos va a gustar por dónde nos va a llevar o cómo los caminos que Él nos pone. Sin embargo, pues volvemos a lo mismo, ¿no? Se habla de esa fe en la que Él nos pone, y aunque a veces vamos a renegar y querernos echar para atrás y decir, ¿sabes qué? Pues ¿a dónde me estás llevando? Me estás llevando al mar, ¿no? Y ahora sí, como por ahí dicen, donde los pies fallan, donde uno no tiene el control. Y creo que eso es lo que la renuncia, ¿no? Perder o querer dejar el control que a veces nosotros queremos tener sobre ciertas situaciones y ponerlas en manos de Él, ¿no? Tener fe y buscar entender que Él nos está llevando a la tierra prometida y romper cadenas de esclavitud y todo pues esas cosas que traemos arrastrando. Eso es lo que realmente me habla de la fuerza del Señor, ¿no? Que es firme, y dentro de esa firmeza pues nos va a doler y nos va a sacudir, pero Él no nos va a soltar. Entonces eso es lo que mi pequeña aportación en esta mañana. Gracias. Muchas gracias, Gabriel. ¿Alguien más, familia, que quiera compartir? Bueno, en lo que se animan, a mí me gusta mucho cómo dice el 14 del 13. Dice, en el futuro sus hijos les preguntarán qué significa todo esto, y ustedes les dirán, con la fuerza de su mano poderosa el Señor nos sacó de Egipto donde éramos esclavos. Me gusta mucho esta parte porque es verdad, ¿no? Después que nuestros hijos, aparte de que vean pues la diferencia de vida de donde éramos esclavos, donde vivíamos en temor, en angustia, en amargura, en dolor, en todas esas cosas, como el Señor nos saca, porque como es cierto, dice Gabriel, ¿no? Salimos con esa fuerza y queremos salir sin raspaduras, sin nada, pues no, pues esa para mí es una bendición, porque digo, ¿quién no quiere salir sin dolor, verdad? O salir así sin tanto renegar, como decía Gabriel, pero a fin de cuentas todo eso nos hace libres y hace sentirnos esa felicidad, ese gozo en el Señor. Y pues bueno, aunque duela que nos pase por ese Egipto, decimos, la fe es exactamente la fe que tenemos a dar ese paso grande y estar del otro lado, pero ya con el Señor. Eso es maravilloso. Era lo que quería compartir. ¿Alguien más, familia, que nos quiera compartir lo que el Señor les dejó esta mañana? Buen día, Cristina. Buenos días. Yo quiero compartir aquí que recordando que Faraón no era un hombre bueno o inocente. Él era un hombre brutal y un dictador, ¿no? Que no le importaba el terrible abuso al que sometía, ¿no? Al pueblo israelita, y cómo los mantuvo esclavos más o menos por 400 años. Y se menciona, bueno, me llamó la atención porque aquí dice, en el 13:15 dice, y endureciéndose Faraón para no dejarnos ir, Jehová hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia, y por esta causa yo sacrifico para Jehová todo primogénito macho, y redimo al primogénito de mis hijos. Bueno, hablando del endurecimiento del corazón del faraón, él ya lo había endurecido, a pesar de las advertencias así de que Dios había hablado por medio de Moisés y de Aarón. Él seguía, él mismo endureció su corazón muchas veces en que Dios le habló, y así muchas veces somos nosotros tercos y nos endurecemos. Pero porque en otro versículo, o sea, Dios dice que aparte de que él tenía endurecido el corazón, él se lo endureció más. Suena un poco cruel para nosotros pensar, pues, que Dios endurezca el corazón más de una persona.
Pero si lo vemos desde el punto de vista de que Dios es misericordioso y que Él quería mostrar su misericordia a través de todas esas plagas que Él envió y su gloria, Dios podría haber destruido totalmente a todo Egipto. Pero pues Dios no, en su misericordia no, porque pues no, se merecía un castigo peor el faraón. Pero pues el endurecimiento de este corazón, se menciona que pues, todo primogénito, ¿no? No sé si este faraón o el anterior fue el que ordenó matar a todo hijo varón, ¿no? Mayor, primogénito. Y como vemos que a través de la muerte del primogénito del faraón se logró la liberación del pueblo de Egipto, ¿no? Y que asimismo Dios envió a su primogénito para liberarnos a nosotros de nuestros pecados, de nuestras transgresiones, ¿no? Entonces, ya sabe que el castigo justo por el pecado es la muerte, como dice en Romanos 6:23. Si Dios endurece el corazón de una persona, no es que Él sea injusto, ¿sí? Comparado con lo que pronto se merecía en ese entonces el pueblo de Egipto, ¿no? Entonces nosotros tenemos que estar atentos a escuchar la voz. Dios nos habla muchas veces, por primera vez, por segunda vez, pero por nuestra terquedad y nuestra falta de fe, de certeza, de confiar en Dios, pues muchas veces tomamos malas decisiones y cometemos errores y a veces puede traer muy graves consecuencias, ¿no? Bueno, gracias. Gracias. Buenos días, Cristi. Yo quiero comentar, que no suene a corrección, es algo que seguramente hemos leído. Cuando nació Moisés, se escuchaba de que Moisés iba a ser, o de que una persona había nacido y que iba a salvar al pueblo, ¿no? Y que de alguna manera el faraón de ese entonces mandó matar no a los primogénitos, sino a todos los niños de determinada edad, porque se escuchaba que venía un Salvador. Y un poco lo mismo sucedió con Jesucristo, que mandaron matar a todos los niños de determinada edad, porque se sabía que venía un Mesías, un Salvador, y llegó Jesucristo. Y también en aquel entonces llegó Moisés. Y algo de lo que quiero comentar es que el pueblo de Egipto, el pueblo de Israel salió huyendo, salió corriendo de alguna manera de Egipto, guiados por Moisés y por Aarón. Y en el camino todo el tiempo hubo queja, y en el camino todo el tiempo decía el pueblo de Egipto: pero ¿para qué nos sacas de donde teníamos comida, de donde teníamos techo, y nos traes al desierto? Y el pueblo de Egipto siempre se quejaba y de alguna manera, el pueblo de Israel, estoy confundiéndome, y todo el tiempo se quejaba, y todo el tiempo se quejaba con Moisés. Cuando finalmente llegan a donde aparentemente se acaba el camino y está el mar, donde Moisés ya sabía lo que podía suceder, porque Jesucristo, porque Dios le dijo a Moisés: endureceré el corazón de Faraón para que él lo siga. Y a veces, hablándolo un poco en nuestra vida diaria, los problemas nos siguen, parece, por todos lados, ¿no? Así como al pueblo de Israel y a Moisés, que atrás traes 20,000 compromisos y problemas que seguramente en tu vida, en tu familia han sucedido, y vienes de alguna manera como corriendo de ellos. Y se abre el mar y comienza de alguna manera a hacerse una especie de bardas a los lados de agua. Y yo creo que esos son parte de los problemas en los que uno puede meterse, pero aún y venga Faraón atrás, los problemas que tenemos del pasado, las cadenas que nos unen a la maldición a veces, o los problemas que tenemos a los lados de nuestra vida. Yo creo que la fe en Dios es ese camino que se abre como se abrió el mar en aquel entonces, y pudo caminar el pueblo de Israel por ese camino, en esa dirección correcta, hacia esa luz que era la promesa divina de Dios, la promesa de darles una tierra, algo que ellos estaban añorando,
Pero en ese proceso, en ese camino, hay queja, hay hartazgo a veces de nosotros y queremos tirar la toalla y queremos deshacernos de los compromisos. ¿Por qué? Porque parece que los problemas nos siguen, nos apresan, nos ahogan. Y yo creo que ese camino que seguramente vio en aquel momento ese pueblo que venía huyendo, es el camino que nosotros también podemos ver, que es la fe en Dios, la fe en Jesucristo. Porque Él nos ha prometido que nos sacará de toda esclavitud, de toda maldición, solo por fe. Así que yo creo que cada uno de nosotros tenemos que pensar en que hay un camino, en que hay un espacio para caminar y tomar ese camino directo hacia la luz de la enseñanza, hacia la luz de Dios, hacia la promesa que Él nos dio a cada uno de nosotros los que estamos aquí. Porque seguramente todos hemos sido presos, todos hemos sido esclavos de algo, de alguna adicción, de algún problema familiar, de alguna mala historia de cada uno de nosotros. Así es de que yo al menos puedo decirles que sigamos en ese camino. Dejemos de quejarnos de que si nos va mal en algo o en otro. Seguramente es porque algo viene. Sigamos viendo esa luz. Sigamos viendo con fe la salvación que tenemos por medio de Jesucristo. Eso quería comentar, Cristi. Gracias, Rafa. Yo creo que por tiempo pasamos a Proverbios 5. Chayito, por favor. Sí, claro que sí. Buenos días a todos. Lo voy a leer por la NTV. Evita a las mujeres inmorales. Hijo mío, presta atención a mi sabiduría. Escucha cuidadosamente mi sabio consejo. Entonces demostrarás discernimiento y tus labios expresarán lo que has aprendido. Pues los labios de una mujer inmoral son tan dulces como la miel, y su boca es más suave que el aceite. Pero al final ella resulta ser tan amarga como el veneno, tan peligrosa como una espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen derecho a la tumba, pues a ella no le interesa en absoluto el camino de la vida. Va tambaleándose por un sendero torcido y no se da cuenta. Así que ahora, hijos míos, escúchenme, nunca se aparten de lo que les voy a decir. Aléjate de ella. No te acerques a la puerta de su casa. Si lo haces, perderás el honor y perderás todo lo que has logrado a manos de gente que no tiene compasión. Gente extraña consumirá tus riquezas y otro disfrutará del fruto de tu trabajo. Al final gemirás de angustia cuando la enfermedad consuma tu cuerpo. Dirás, cuánto odié la disciplina. Si tan solo no hubiera despreciado todas las advertencias. ¿Por qué no escuché a mis maestros? ¿Por qué no presté atención a mis instructores? He llegado al borde de la ruina y ahora mi vergüenza será conocida por todos. Bebe el agua de tu propio pozo. Comparte tu amor únicamente con tu esposa. ¿Para qué derramar por las calles el agua de tus manantiales, teniendo sexo con cualquiera? Debes reservarla solo para los dos. Jamás la compartas con desconocidos. Que tu esposa sea una fuente de bendición para ti. Alégrate con la esposa de tu juventud. Es una sierva amorosa, una gacela llena de gracia. Que sus pechos te satisfagan siempre. Que siempre seas cultivado por su amor. Hijo mío, ¿por qué dejarte cautivar por una mujer inmoral? O acariciar los pechos de una promiscua, pues el Señor ve con claridad lo que hace el hombre, examina cada senda que toma. Un hombre malvado queda preso por sus propios pecados. Son cuerdas que lo atrapan y no lo sueltan, y morirá por falta de control propio. Se perderá a causa de su gran insensatez. Híjole. Bueno, pues aquí Proverbios nos habla sobre la mujer inmoral y
cómo a veces el hombre pues se pierde en relaciones de ese tipo, se involucra con mujeres y cómo al perder el enfoque de su matrimonio, el hombre puede perder todo por relacionarse con mujeres inmorales. Y aquí lo dice muy claramente, dice: hijo mío, presta atención a mi sabiduría y escucha cuidadosamente mi sabio consejo. El Señor, con su sabiduría, nos enseña a nosotros y nos muestra el camino de qué es lo más correcto para nosotros como seres humanos. Y cómo el hombre muy fácilmente se puede perder en ese caminar, muy fácilmente puede ir a tocar esa puerta equivocadamente y puede perder muchas cosas. Dice aquí: así que ahora, hijos míos, escúchenme, nunca se aparten de lo que les voy a decir, aléjate de ella, no te acerques a la puerta de su casa, y si lo haces perderás el honor. Yo creo que en un matrimonio podemos tener, haber hecho bienes materiales juntos, haber logrado metas juntos, pero yo creo que una cosa muy importante también aquí de lo que nos habla es el honor del ser humano, el honor del hombre, cómo se pierde, y perderás todo lo que has logrado a manos, dice, a manos de gente que no tiene compasión. Y aquí pues es importante la parte del honor, como lo menciona, porque yo creo que muy aparte de bienes o cosas que pierdas, porque obvio muchas veces esos problemas van a ocasionar una separación. Entonces puedes perderte a ti mismo en muchas situaciones, y dice que gente extraña consumirá tus riquezas y otros disfrutarán del fruto de tu trabajo. Así es, entonces pierdes todo y personas ajenas, extrañas, vienen disfrutando lo que tú lograste, lo que tú hiciste con tanto esfuerzo, por un momento nomás de satisfacción que querías vivir, por un momento de locura que querías experimentar. Puedes perder muchas cosas y al final eso te va a traer problemas, te va a traer angustias, dice. Cuando la enfermedad consuma tu cuerpo y dirás: cuánto odié la disciplina. Yo creo que estamos llamados también a escuchar, lo que el Señor nos dice a cada momento, a detenernos un poquito, a escuchar la voz del Señor, de lo que el Señor quiere corregir en nuestra vida, y cómo a veces hacemos oídos sordos al consejo de Dios. Entonces, si tan solo no hubieras despreciado todas las advertencias, ¿por qué no escuché a mis maestros? Dice, ¿por qué no presté atención a mis instructores? Y así nos pasa, no nada más en situaciones de este tipo, en todos los momentos de nuestra vida, no prestamos oídos, no nos detenemos a escuchar a las personas que nos pueden dar un buen consejo. Queremos hacer las cosas a nuestra manera. Y aquí nos habla sobre la esposa también, sobre cómo respetes a tu esposa. ¿Quién es la esposa para el hombre? Entonces esto es maravilloso, porque que tu esposa sea una fuente de bendición para ti. Alégrate con la esposa de tu juventud. Muchos de los que estamos aquí tal vez ya tengamos muchos años de casados, pues yo acabo de cumplir 29 años el 13 de febrero. Entonces, qué importante es en la pareja ir reforzando ese amor, esos lazos y esa unión en nuestro matrimonio, pero sobre todo el respeto hacia quienes somos nosotras como esposas, y cómo el hombre por un segundo se pierde y busca consuelo en otras mujeres, y puede perder todo de lo que nos ha hablado aquí Proverbios. Y qué importante también que las mujeres seamos conscientes
de también que parte de nuestro matrimonio nos corresponde a nosotras como mujeres también, de mantener el matrimonio. Entonces, es una unión de dos personas, por lo tanto, dos personas tenemos que jalar al mismo ritmo y a la misma forma. Entonces, el respeto, el amor, todo lo que conlleva, por eso dice que es una sierva amorosa y una gacela llena de gracia, que sus pechos te satisfagan siempre y que siempre seas cautivado por su amor. Esa parte nos corresponde también a nosotras como mujeres, desde cautivar con amor a nuestros esposos, desde que nosotros también cuidemos la parte de nuestra relación como esposas. Entonces, cómo acrecentar nuestra relación en el matrimonio, cómo mantenernos firmes en lo que Dios nos unió en el matrimonio. Entonces, es todo lo que puedo decirles, está muy precioso. Todo esto tiene muchísimo para aprenderle. Gracias, Cristi. Muchas gracias, Felipe. ¿Alguien más, familia? Nos quedan unos minutitos. ¿Alguien más que quiera compartir? Buenos días, Cristi. Buenos días a todos. Bueno, yo quería compartir del de Éxodo. A mí me queda como claro que el Señor lo que es como ofrenda y sacrificio, ¿no? Cuando está pidiendo que se dé un cordero por un asno, pues haz de cuenta que pienso que somos nosotros, porque somos como burritos que no entendemos. Entonces el Señor pide que nunca se olvide lo que pasó, que Él lo sacó de Egipto, como bien lo dijeron todos, con esa fiesta como la que hicimos en la de las primicias, en donde se le ofrece al Señor lo primero de todo para que recordemos siempre que Él nos sacó de, porque la palabra Pascua eso significa saltar o pasar. Entonces, creo que también estas lecturas de Éxodo con Hebreos, cómo están relacionadas, porque nos habla de todo lo que se hace antes en el Antiguo Testamento, antes de la venida de Cristo, y cómo no debemos olvidarlo nunca. Entonces, ese sacrificio más que nada, o esa ofrenda que se hace, es para recordar que Él siempre nos ha sacado de un lugar en el que también cuando pide que se hace el pan con hierbas amargas, significa que estás comiendo pan, pero ¿a qué precio, no? Cuando estamos en la esclavitud del pecado, tenemos un momento de satisfacción, como lo nombra Hebreos, que te puede hacer pecar, pero ¿cuánto te dura? Un segundo. En realidad vives en una esclavitud total, ¿no? Entonces, bueno, ese era mi comentario. Muchas gracias, Cristi. Gracias, Adri. ¿Alguien más, familia? A mí me gustaría comentar, referente también a Éxodo, porque digo, también yo aquí lo que puedo ver, y de hecho hasta dan ganas de llorar, es el amor que Dios nos tiene, ¿no? Porque dice que desde que salieron, Él los guiaba, y dice por dónde hasta los hizo pasar, porque dijo, no, estos se me van a regresar si los mando por acá. Entonces, o sea, como Él cuidadosamente, como ahora sí que cuidaba y guiaba a su pueblo, y yo creo que es uno de los momentos más importantes, que de hecho también por eso lo recordamos, cómo Dios libera a Israel, porque es uno de los momentos más importantes en donde Él está presente con su pueblo, porque dice que de día los guiaba y de noche era una columna de fuego que estaba con ellos. Y muchas veces, como todos los comentaban, ¿no? O sea, muchas veces estamos tan ensimismados en el problema tan pequeño que tenemos, que no vemos ese gran amor de Dios cubriéndonos en todo momento, porque, o sea, aquí y de veras así me llena mucho el corazón decir, veo, o sea, con cómo los cuidaba, tanto los amaba, tanto los cuidaba, aún a lo mejor escuchando como los padres, ¿no? A lo mejor escuchaba renegar a sus hijos, pero él solamente estaba pensando en guiarlos, en ser su luz, en ser su columna. Y bueno, a mí eso también se me hizo muy bello pensar en esto, y lo de los primogénitos, yo recuerdo que se les daba mucho peso, ¿no? O sea, en el Antiguo Testamento la primogenitura era de mucho peso también, o sea, es dar lo mejor, como decía ahorita Adriana. Y bueno, eso quería compartir, gracias. Muchas gracias, Rebe. ¿Nos ayudas con la oración final, por favor?
Sí, gracias, Cristi, con mucho gusto. Amado Padre, esta mañana te damos gracias, Señor, porque tu amor está presente en todo momento, Señor, porque en todo momento tú nos hablas, tú nos guías, Señor, pero muchas veces el corazón está endurecido y no alcanzamos a escucharte, Señor. Señor, quita esos velos que nos permiten tener esa comunidad contigo, Señor, esa comunión. Señor, te amamos, pero tú sabes, Señor, las debilidades, las flaquezas de cada uno. Tú sabes, Señor, que no se compara nuestro amor con el tuyo, para nada. Sabemos, Señor, que tu amor es hoy el mismo de ayer, hoy y siempre, Señor. Sabemos que tu amor por nosotros no cambia. Sabemos, Señor, que tú en todo momento nos guías y nos cuidas. Señor, gracias porque sabemos que tu presencia está con nosotros. Gracias, Señor, por la bendición de este día, por lo que hablas a nuestro corazón, porque nos guías, Señor, todavía como en aquel momento, y haces a los israelitas, nos guías con tu palabra, Señor, y es esa columna para nosotros. Gracias, Señor, por esta familia en el Espíritu, Señor, que nos alimenta, que nos comparte, Señor, lo que tú nos hablas. Gracias, Señor, por formarnos en carácter, Señor, por guiarnos a través de esos desiertos. Te amamos, Señor, nos quedamos en tus manos. Amén. 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 Gracias, Cris.